Buenas noches. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor José Antonio Muñoa y el doctor Ignacio Escoto, ambos especialistas en angiología y cirugía vascular. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presentan el tema Uso e indicaciones del stent autoexpandible cubierto. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia, se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Muñoa. Gracias, muy buenas noches a todos y gracias a la invitación a Universidad Levet para permitirnos estar con ustedes el día de hoy. Y sin más preámbulo, vamos a compartir la pantalla para hablar justo de esta nueva opción terapéutica que tenemos, nueva herramienta terapéutica que es el stent recubierto Solaris. Y voy a comenzar hablando, pues ya sabemos de la complejidad que existe en el territorio de la extremidad inferior en el uso de stents, tanto en la zona común, la femoral común, como la femoral superficial, la poplitea e inclusive las tibiales. Todo eso es totalmente un territorio que por sus composiciones, por su movilidad, por la cantidad de ejes que tiene de rotación, flexión, extensión, se convierte en una zona con amplísimas situaciones que ponen en mucho estrés a cualquier material que querramos utilizar ahí. Simplemente este trabajo, que es un trabajo clásico en términos de demostrar los acortamientos, las longitudes y los giros que realiza cada segmento de la arteria femoral superficial, podemos ver cómo existen acortamientos hasta de 8 centímetros en el área distal de la arteria femoral superficial, y también con ejes de curvaturas muy importantes. Todo eso hace que esta zona implique o requieran tecnologías que se adapten, que sean sumamente flexibles. Este stent que vamos a platicar es un stent recubierto que tiene unas particularidades. Aunque vamos a hablar de materiales clásicos para el uso de stents recubiertos, como es el nitinol o como es el PTFE, sí tienen características de diseño y de tecnología en el uso de esto. Y tenemos que hablar del electrospinning. El electrospinning es una tecnología que primeramente fue establecida por ahí del siglo XVI por William Gilbert, hablando de electromagnetismo, que es el que genera los fundamentos del electromagnetismo desde entonces. Para principios del siglo XX, el inventor Cooley hace la primera patente en relación a esta forma de generar tejidos. Y ya más adelante en los años 60, allá a sus 70 años, el doctor Ingram forma lo que es actualmente el concepto del electrospinning. ¿Qué es el electrospinning? Bueno, es la formación de un flujo que sale líquido y a través de una electroestimulación se genera un tejido sólido y este tejido o esta materia sólida con un tejido muy especializado. Esto es lo que se hace con el PTFE. El PTFE lo colocan en un inyector con una aguja y a través del conocido Taylor Cone o cono de Taylor se genera justamente este disparo convirtiéndose en líquido a través de un sólido. Estas aplicaciones hacen que esta tecnología se haya adaptado o adoptado al área médica para la realización del PTFE. Y este PTFE, estas características que tiene esta técnica, hace que sea sumamente pequeñas sus fibras. Y entonces estamos hablando ya de nanotecnología a la aplicación del PTFE. Aquí podemos ver la comparación de un cabello humano junto con las fibras del PTFE que utilizan este tipo de electrospinning. Además
la conformación de sus fuerzas también tiene una singularidad. La forma convencional, las fuerzas van en solo bidireccional, en dos direcciones, mientras que utilizando el electrospinning con PTFE, esto se vuelve un tejido con diferentes fuerzas generadas en hacia diferentes lados, lo que hace que este tejido se vuelva mucho más impermeable que los anteriores. Además, pues hablar también de lo que es la estructura o el core del stem, un corte por láser, pero sobre todo, y creo que muy importante, es el diseño de las celdas que existen. ¿Por qué este stent se vuelve tan flexible comparado con sus competencias? Bueno, este stent se vuelve muy flexible debido a los picos de unión que se encuentran entre cada uno de las celdas de stents. Mientras que los stents convencionales que ya conocemos ampliamente a veces requieren hasta 12 puntos de unión que lo hacen poco flexible. El stent Solari, el Graf Solari, solo tiene 9. Este diseño permite entonces que su flexibilidad sea mucho mayor que los otros productos que se encuentran en el mercado. Además de esto, existen una serie de características de seguridad que tiene este dispositivo. Tiene un recubrimiento hidrofílico que le permite una disminución muy importante de la fricción a la hora de la navegación a través de las arterias, lo que hace mucho menos rigidez. Es mucho más delgado en términos de su cubierta, en términos del stent también. Entonces, esto permite también que navegue de una manera más adecuada. Y hablando de la fuerza radial, los gramos fuerza que hace por milímetro también se mantienen muy homogéneos sin esas incrementos que a la larga pueden llevar a la fractura o inclusive a la restenosis, logrando entonces que su deformación sea mínima y sea muy homogénea durante todo el proceso de la generación de las fuerzas radiales. Otras características de seguridad es este sistema anti-jump o anti-brinco que realmente a mí me impresionó, ya que siempre por lo general a la hora de desplegar un stent vamos a tener una movilidad mínima, pero al final de cuentas difícil de controlar. Bueno, esta tecnología que utilizan reduce de forma impresionante este anti-jump. Por supuesto, es un stent muy visible desde las marcas que se permiten, su punta suave y ya dijimos, su recubierta hidrofílica. La liberación de este stent también es muy sencillo. Hay que, por supuesto, desatornillar la capa de seguridad, se inyecta solución salina a través del conector y bueno, después se retira el seguro y simplemente se hace una aproximación de la zona del conector de Y hacia distal, llamémoslo de esta manera. Es muy sencillo, no requiere mayores técnicas en términos de capacidades para desplegar, muy amigable. Aquí vemos cómo el stent se va a desplegar dentro de esta práctica in vitro y cómo prácticamente no salta el stent, ¿sí? Ahí la movilidad la hizo, es un tema técnico porque no está dentro de una arteria, pero es un stent sumamente fácil de desplegar y muy interesante también en términos de sus propiedades de PTFE que vamos a ver ahora. Las recomendaciones que hace el fabricante, bueno, pues en el overlapping entre dos solares recomienda que haya 20 milímetros, no un sobretamaño de más de 1 milímetro, ¿sí? Y en relación a la arteria, pues también puede ir de 0.5 milímetros a 0 la recomendación para colocar el stent. La posdilatación con balón es algo que no necesariamente lo recomiendan, pero se lo dejan a decisión del intervencionista. Tiene múltiples indicaciones, desde traumáticas, como el ejemplo que les voy a mostrar yo en el caso que voy a presentar,
como también la utilización como ramas de endoprótesis para ser utilizadas en arterias renales o mesentéricas superiores. También están recomendándolo para tratamiento de arterias estenóticas. Habría que esperar los estudios que se están corriendo en este momento para ver cómo estará actuando a largo plazo en este territorio, pero me parece muy prometedor, dadas sus características que tiene de flexibilidad. Y también en el uso de aneurismas periféricos. Esta la vamos a dejar así para que el doctor Escoto la pueda explicar en su presentación, ya que tiene él una presentación en relación a esto. Pero miren, esto es muy interesante, el sello que se presentan 25 segundos después de una presión ligera de 20 milímetros de mercurio, la cantidad de solución que se permea, que gotea a través del stent. Y hay una prácticamente inmediato goteo. Otro stent que está en el mercado y ni siquiera se ha presentado ningún tipo de presión y ya está con el inmediato goteo. Y lo que sucede con Solaris es muy interesante. A los 60 segundos, con una presión por arriba de 180, pues no se observa leaks, no se observa goteos, hay un sello inmediato. Esto da los conceptos de seguridad, también logra explicar cómo la restenosis es mucho menor al ser mucho menos permeable, y este es un estudio en modelos animales, pero como pueden observar en las fotografías de microscopio electrónico, cómo se observan de microscopio, perdón, las estenosis son mucho menores que en otros stents con recubiertos. Es una navegabilidad muy fácil, es altamente preciso a la hora de desplegarlo. Y aquí es lo que mencionábamos, como esta capacidad impermeable también hace que la restenosis sea mucho menor, respetando los lúmenes de área de manera más importante que otros. A continuación presento un caso clínico. Es un paciente masculino de 51 años de edad que tiene el diagnóstico de cáncer de pene. Se le hizo un tratamiento quirúrgico hace 6 años y inició con radioterapia el año pasado, y de pronto presenta una hemorragia, un sangrado activo, un sangrado de la región inguinal radiada. Lo pasa, este paciente no se encuentra en la ciudad donde trabajamos, se encuentra en una ciudad que está aproximadamente a 5 horas de Tuxtla Gutiérrez. Entonces es atendido por cirugía general, quien lo pasa a quirófano, un hospital de segundo nivel, realizando una cirugía de control de daños y empaquetamiento. No logra el cirujano general, me habla, hacemos una videoconferencia y me comenta que él observa una lesión de la arteria femoral y el cual no pudo reparar, por lo cual lo empaqueta y lo envía hacia nosotros. Entonces, imagínense, pobre paciente, tuvo que aventarse sus 5 horas en la ambulancia porque no consiguieron ningún otro tipo de transportación, y llega a nuestro hospital vía terrestre. A su ingreso, el paciente estaba chocado, con TEA de 960, una frecuencia cardíaca de 110, y encontramos a la exploración, ahí le deja con vendaje compresivo. No había datos de sangrado activo en ese momento del vendaje, un edema generalizado de la extremidad con un llenado capilar muy lento, y es totalmente hipotérmica por esa compresión que se estaba realizando extrema. No había pulsos, por supuesto, y pues tenía su sonda Foley por el tema del tratamiento previamente realizado. Le hicimos estudios de urgencia reportando una hemoglobina de 6.5, y bueno, pues decidimos entrar de manera inmediata. Solicitamos los paquetes globulares para que se pasaran durante el transoperatorio, y el plan inicial pues era pasarlo a la sala de hemodinamia para colocarle un stent recubierto. Para nuestra desgracia, la sala de hemodinamia en ese momento estaba en mantenimiento y no pudimos usarla. Entonces solicitamos el arco de fluoroscopio de cirugía vascular, y también resulta que estaba con algún daño, así que tuvimos que utilizar el arco que generalmente utiliza el servicio de traumatología, ortopedia y el de fluoroscopía. Sin embargo, bueno, no tuvimos ningún problema. Hicimos un abordaje a través de la arteria femoral superficial distal.
decidimos tratar de ser lo más rápido y eficientes para esto, para evitar el asunto de crossover. Nos fuimos directamente ahí. Lamentablemente no tengo la imagen y pido una disculpa a ustedes, pero estábamos en un momento de estrés y nuestro arco no tenía la capacidad de grabar película. Entonces encontramos la lesión justamente a nivel de la arteria femoral superficial, justo digamos, en la bifurcación, muy cerca de la bifurcación de la arteria femoral superficial, y optamos por colocarle entonces este stent. Sí tenemos la grabación del stent porque ahí nos hizo favor de grabar desde su celular, y vean cómo el stent nunca brinca, a pesar de que estamos contra el flujo arterial y que lo lógico sería que nos brincara porque el flujo nos los podría movilizar, pues prácticamente tiene una exactitud de colocación con esa tecnología anti-jockey. A mí me impresionó mucho eso porque no fue tampoco un tema complejo ni difícil el despliegue de este stent. Hicimos las pruebas, esto ya lo pudimos fotografiar, y aquí podemos observar que ya no hay ningún sangrado en esta área de la arteria femoral. Y bueno, concluimos el procedimiento cursando durante el transquirúrgico con hipotensión y taquicardia, la cual luego mejoró, se normotensó. Se realizó la revisión y el retiro del catéter, del introductor, disculpe usted, el retiro del introductor al cumplir 8 horas, procedimiento. Este procedimiento lo hicimos ya muy noche, y entonces a la mañana siguiente retiramos el introductor. No había datos de sangrado en la ingle, por lo cual se decide su traslado a su unidad de salud correspondiente. Se dan instrucciones tanto a familiares y médico que lo acompañaba para el envío. Actualmente el paciente sigue bien, ahí con su problema todavía no resuelto con su actividad tumoral, pero esto fue en diciembre del año pasado. Pues ese es el caso que quise compartir. Voy a dejar los micrófonos y la pantalla a mi querido amigo el doctor Ignacio Escoto. Adelante, Ignacio. Gracias, José Antonio. No sé si ahí me están escuchando. Bueno, Adelante, pues doctor. gracias a Levet, a la Universidad Levet, por la oportunidad de presentar esta presentación, en la cual la intención es pues mostrarles una experiencia inicial después de todo lo que nos ha mostrado en cuanto a los beneficios de este nuevo dispositivo José Antonio Muñoa. Debo recordarles que el stent Solaris recibe la aprobación por el CE Mark de europeo en octubre del 2019, y esta es, digamos, la noticia que aparece en el Vascular News en esa época. Y bueno, pues una vez que la ha conseguido, pues es que es posible que sea traído a México. Y como José Antonio lo recalcó muy bien, muchas de las características físicas de este stent le permiten y le confieren la posibilidad de ser un stent altamente flexible, adaptable a muchas circunstancias, incluso adversas o complejas. Y por eso es que, bueno, pues en parte de la promoción que hace la casa comercial al respecto, pues es que lo ponen así como si pudiera el stent prácticamente hacerse un nudo. No voy a ser más reiterativo, simplemente recalcar lo que José Antonio ha explicado con mucho detalle de cómo esta tecnología ha permitido tener esta doble capa alrededor del stent, que lo hace no solamente impermeable, sino que también lo hace un stent que le confiera una permeabilidad importante. Y bueno, pues obviamente al tener menor posibilidad de acortamiento y una fuerza radial lineal a lo largo de todo el stent, pues es un stent ideal en condiciones o en situaciones en donde puede ser sometido a un trabajo, a un esfuerzo por la flexión. Y aquí pues ustedes pueden ver con detalle todas las características que platicaba José Antonio sobre cómo está este nitinol cortado por láser y con una separación tal entre una línea y otra, de tal manera que permita esta flexión sin lograr un doblez en el stent que pueda pues causar una estenosis crítica en su luz. Y bueno, pues obviamente todas estas características del material nos permiten que, al igual que otros PTFEs que ya teníamos, que tenían esta capacidad de no rasgarse, por así decirlo, una vez que son puncionados con una arteria, con una aguja 18 gauge, por ejemplo, como cuando el paciente va a la unidad de hemodiálisis con
en una fístula, pues este stent, como ustedes ven en el PTFE, tiende a no rasgarse, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de stents en donde el PTFE, una vez que es puncionado, pues tiene una zona de apertura que se sigue a lo largo, básicamente sobre el eje longitudinal de donde se introduce la aguja, de tal manera que pues podemos estar seguros que este stent, este material nos va a permitir poder ser multipuncionado para el uso, por ejemplo, de fístulas arteriovenosas. Hay hasta el momento pues poca evidencia todavía médica que uno puede encontrar en la literatura, pero les voy a poner parte de lo que hemos rastreado y encontrado. Este es un estudio que está publicado en el Journal American College of Cardiology, está publicado en el 2017 y mediante esta tecnología de tomografía coherente óptica o mejor conocida como OTC, se comparó este stent cubierto con otro que tenemos en el mercado, que en realidad es el Fluency de la compañía Bard, y lo menciono porque en el artículo lo mencionan tal cual, y bueno, pues contra este control se comparó el stent de Solaris, y lo que se hizo fue en puercos, en extremidades de puercos, hacer la liberación del stent y hacer una serie de pruebas que nos permitieron tener esta imagen. Vean ustedes cómo desde la parte proximal, en el segmento medio, en el segmento distal, el stent de Solaris permite una reendotelización mucho más rápida y gracias a su gran capacidad de ser impermeable, permite también que haya una menos capacidad de poder formar neoíntima, a diferencia de lo que ocurrió con el stent que es contra el cual se comparó, que tuvo pues una mayor neoíntima, ¿no? Y les repito que este es un estudio en animales, pero cuando ustedes comparan el área o la superficie que queda en el stent, en la luz interna, pues se dan cuenta como siempre hay una luz mucho más amplia en lo que es el stent Solaris. Y bueno, cuando hablamos sobre el porcentaje de estenosis, pues también hay mucho menos estenosis en el stent Solaris comparado contra el stent de la competencia contra el cual fue comparado. Clínicamente hay este reporte de un caso que está publicado por el grupo del doctor Carlos Vaquero en Valladolid, en el cual en pseudoaneurisma, en una derivación o en un bypass con vena safena mayor, encuentran la formación de estos pseudoaneurismas, con lo cual pues ellos piensan en la utilización de este stent por sus características de tener mayor flexión y adaptabilidad a la arteria, lo hacen y el resultado pues es bastante bueno y pues obviamente en la discusión ellos lo consideran como una opción viable. En realidad esto es un estudio publicado este año, es un reporte reciente que pues nos da la orientación de que puede uno tratar pacientes con estas características, específicamente en este tipo de lesiones en donde sabemos que las fuerzas de torsión, de tracción y de flexión son muy importantes en esa zona de la parte distal de la femoral superficial y primera parte popltea. Le voy a presentar un caso que tuvimos recientemente en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, durante esta época COVID. Fue un caso de la semana pasada, en donde nos llegó un paciente de 84 años con una mayor cantidad de antecedentes importantes y en el cual podemos nosotros observar que tenía una semana de evolución con dolor abdominal y había estado siendo visto en diferentes hospitales de segundo y de tercer nivel del ISSSTE, del Sistema de Seguridad Social en donde trabajo yo, en donde por ser hospitales COVID 100%, le negaban la atención o no lo hacían de la manera que necesitaba el paciente, hasta que en el último se le realizó una angiotomografía y pues se demostró que el paciente tenía un aneurisma de aorta abdominal con una ruptura muy amplia, como van a empezar a ver ustedes en las imágenes, pero contenido afortunadamente para el paciente, lo que le permitió pues estar unos días, porque tuvo entre 3 y 4 días, pues ahí esperando entre los hospitales hasta que pues hablaron al Centro Médico Nacional y pues este es, digamos, el último recurso, el último escalón que tienen ahí los pacientes para poder ser atendidos, por lo cual pues inmediatamente lo recibimos a medianoche y bueno, pues una vez que evaluamos la angiotomografía nos dimos cuenta que era un aneurisma con características importantes, un aneurisma muy grande, sacular, yuxtarrenal, y que más que yuxtarrenal tenía un cuello hostil, tenía mucha calcificación, pero además tenía un diámetro muy irregular en los primeros 2 centímetros del mismo,
De hecho, eran 1.7 milímetros de longitud, lo único que se podía tener de un cuello bastante irregular. Y como ustedes pueden ver aquí, tenía una gran ruptura que era muy evidente que estaba contenida. Estas son algunas de las medidas y de las angulaciones que teníamos. Ustedes pueden ver aquí cómo esta gran saculación que tenía el cuello lo convertía en un cuello hostil, de tal manera que, bueno, pues a esas horas, y debo decirlo, fue realmente muy difícil encontrar una casa comercial que nos pudiera apoyar con todo el material. En este caso, es solamente, por ejemplo, Levet fueron de los que nos apoyaron, por eso es que usamos el Stent Solaris, y Endomédica con Cook para tener las medidas precisas que necesitaba este paciente. Así que al ser una urgencia y no tener pues disponibles alguna prótesis fenestrada, decidimos hacer la construcción de esta endoprótesis mediante un sistema de graf paralelos o de chimeneas, por lo cual abordamos la arteria axilar del lado derecho y pusimos mediante punción guiada por ultrasonido con 2 ProGlides precargados en cada ingle, introductores para poder hacer los primeros pasos de la exclusión. Aquí pueden ver cómo empezamos a valorar cómo está la zona de las ilíacas. Ya tenemos una guía que desciende por la arteria aorta torácica descendente y empezamos a hacer la canulación como habitualmente lo hacemos de las arterias renales. Dejamos ahí guías con una superficie distal floppy y con catéteres para poder mantener la permeabilidad y el cateterismo que hemos realizado. Aquí podemos observar en esta ortografía cómo el cuello realmente es muy complejo, con 2 angulaciones y una gran saculación previo a la renal del lado izquierdo, y posteriormente, ya que teníamos canuladas las 2 arterias renales, la derecha, como pueden ver, es muy delgada, realmente tenía un diámetro de 4 milímetros, y la derecha, la izquierda, aunque tenía un diámetro mayor, tenía una estenosis muy crítica que tuvimos que hacer una angioplastía previa antes de poder hacer la exclusión de esta arteria mediante el stent Solaris. Decidimos cargar ya los 2 stent Solaris, decidimos poner 6 por 40 milímetros, y posteriormente subimos ya el cuerpo de la endoprótesis Zenith hacia la parte ya más superior de la aneurisma. El paciente se mantuvo estable durante toda la cirugía, por fortuna. Esto es algo que nos garantizó la no necesidad de tener que colocar un balón un balón coda, algún otro balón para poder ocluir la aorta durante estas maniobras, que por supuesto que dificulta y que aunque no es parte de nuestro protocolo, pues en ocasiones sí lo hacemos, digo un protocolo cuando el paciente no está estable. Y aquí pueden ustedes ver cómo ya tenemos los stents cargados sobre los introductores 9 French por 70 centímetros de largo, y empezamos a liberarlos poco a poco. La liberación es muy sencilla porque es un sistema de pin and pull, y previo hacemos la liberación de la endoprótesis. Me parece que en las siguientes imágenes les voy a mostrar cómo hacemos para que podamos dejar la marca más proximal de estos stents en la parte del floppy, de la parte descubierta, perdónenme, de esta endoprótesis, de tal manera que no cubramos tampoco la arteria mesentérica superior, ni con endoprótesis, ni con alguno de estos stents recubiertos. Y ahí pueden ver ya cómo hemos ido poco a poco construyendo los graf paralelos. Ya hemos hecho la liberación de la primera porción de la prótesis, y posteriormente nos vamos hacia la parte de las arterias ilíacas, en donde pues liberamos, canulamos la pata contralateral y hacemos la liberación propia de las extensiones de esta endoprótesis. Ahí estamos ya liberando la parte descubierta de la endoprótesis y corroboramos que pues las arterias renales se encuentren ahí permeables. Hacemos la impactación de la parte distal. En este caso, como no teníamos un balón de 6 milímetros de diámetro para los stents, pues decidimos solamente hacer la impactación de este segmento. Hacemos impactación del resto de la endoprótesis como habitualmente lo hacemos, y posteriormente pues hacemos ya una aortografía que nos muestra que tenemos primero pues permeabilidad de las arterias renales, de las 2, de la mesentérica superior, y posteriormente tenemos una exclusión completa de este gran saco aneurismático, y únicamente tenemos un llenado lento tardío de esta pequeña saculación del cuello, que no atribuimos a una gotera como tal, que probablemente más corresponde a una rama lumbar o a una polar que
tiene el riñón del lado derecho. Y aquí pueden ver el antes de cómo estaba esta gran circulación con una ruptura grande contenida y el paciente pues tuvo que pasar a la terapia intensiva. Por desgracia, nuestro hospital, al ser un hospital COVID, pues el paciente tuvo que convivir con pacientes COVID en la terapia. Sin embargo, pues hasta la fecha el paciente sigue negativo, hizo una hepatitis fulminante, creemos por medicamentos o por ya una difícilmente por una cuestión isquémica, pero lo que me interesa que vean ustedes aquí, es el motivo de esta plática, es cómo se conforma el stent en la parte posterior de la endoprótesis, incluso tomando este ángulo que pueden ustedes ver aquí de 90 grados prácticamente, el stent de la arteria renal izquierda, esta es una vista posterior, entra en una porción de los stents descubiertos de esta prótesis Zenit y se adapta perfectamente bien. Y aquí en estas reconstrucciones que les he hecho, pueden ustedes ver exactamente esto que les comento. El stent adopta prácticamente una posición de 90 grados para poderse adaptar como un grafo paralelo y a pesar de esto no tiene una oclusión y sigue con una buena permeabilidad hacia la arteria renal del lado derecho. La arteria renal izquierda, recuerden ustedes que habíamos hecho una angioplastía, una predilatación antes de colocar el stent, parece ser que todavía persiste, no lo veo como una disección, sino persiste como una estenosis y probablemente en el futuro va a requerir, futuro inmediato, una reangioplastía de este segmento. Pero aquí también es importante que vean cómo son muy útiles los marcadores que tiene este stent, a diferencia de lo que teníamos con otros stents que en realidad no tenían marcadores y que era muy difícil la visualización del nitinol durante los procedimientos. Si ustedes recuerdan, durante todas las maniobras que vimos para la liberación de los stents y de la endoprótesis, nunca dejamos de ver los stents Solaris gracias a esta gran opacidad que tiene, radiopacidad, y a los marcadores, a los 3 marcadores radiopacos que tienen en sus extremos distales, con lo cual pues uno se puede orientar muy bien. En esta reconstrucción también tridimensional que les he hecho, pueden ustedes ver cómo se conforma perfectamente cada uno de los stents, no pierden su forma, no se colapsan ante la presión de la prótesis o ante la fuerza radial, y en esta imagen que hicimos un corte transversal, pueden ustedes ver cómo mantienen esta forma circular todo el tiempo y se adaptan perfectamente bien a esta circunstancia o superficie que adopta la endoprótesis en la parte superior. Bueno, pues ese fue, digamos, nuestro primer caso. Les voy a poner un segundo caso que en realidad fue hecho antes que este primer caso que les mostré. Simplemente quise mostrarles el primero porque fue un caso realmente complejo que nos llevó toda la noche resolverlo. El segundo caso es un paciente de 49 años, él es guardia de seguridad, guardaespaldas de un ministro y tiene como antecedente solamente tabaquismo intenso, poca actividad física, pero en realidad él es un hombre no obeso que presentó una isquemia aguda que fue tratado en otro estado del país, y el cirujano que lo operó lo había operado 2 veces previas, y otro cirujano vascular también hizo la tercera cirugía, y él fue el que me habló y me dijo, el paciente no logramos hacer que tenga una revascularización adecuada, te lo mando por si hay algo que pudieran ofrecerle ustedes. Este caso lo operamos aquí en el Hospital Médica Sur. Es un caso que llegó en estas condiciones, como ustedes pueden ver, con una isquemia muy profunda, pero ya no es una isquemia aguda total, sino que ya tiene una cierta cronicidad por tener 6 semanas, después de haber tenido estos 3 procedimientos durante las últimas 6 semanas, y en las cuales se ven pues francas zonas de necrosis en estos dedos y también en la piel, con un pie realmente con alteraciones importantes. La arteriografía con la que lo envían, que no sabemos si fue realmente la última o entre alguna de las cirugías, pues es esta en la que vemos como en la primera porción de la arteria poplitea vemos cómo hay una oclusión completa y una gran colateral, esta anastomótica marginal, que vean cómo da toda la circulación al resto de la pierna, una arteria tibial anterior que está fragmentada, no vemos tibial posterior, una arteria peronea por segmentos, aquí vemos solamente la arteria peronea con un par de arterias calcáneas que ayudan a la parte más distal de esta zona, está la plantar lateral, pero no vemos la arteria tibial posterior completa, hace un arco, aquí tenemos la
las metatarsianas, pero en realidad es una circulación muy pobre para un hombre de 49 años y de su tamaño. En realidad, en la reconstrucción que le hicimos nosotros, en la angiotomografía llegando, pues no teníamos tiempo como para poder hacer un estudio de trombofilia o de alguna otra afección que tuviera el paciente, así que decidimos solamente hacer esta angiotomografía en la cual ustedes corroboran que pues hay una oclusión completa y que solamente esta arteria tibial anterior de forma incompleta es revascularizada por múltiples colaterales. En estos cortes les muestro cómo se perpetúa la imagen de esta oclusión por debajo de la primera porción de la poplitea. Y algo muy importante que quiero que vean ahorita es cómo en estos cortes transversales a este nivel, pues tenemos una arteria poplitea normal, después tenemos una arteria poplitea que está completamente ocluida, pero no se le ve mayor problema, y más abajo una arteria poplitea en la segunda porción, realmente ya muy obliterada, pero simplemente eso, con una oclusión. Lo que hicimos fue un abordaje mixto, anterógrado y retrógrado, pero primero empezamos por el anterógrado, ahí ven cómo nos empezamos a meter hacia la zona de la oclusión, y posteriormente, ya que habíamos recanalizado y sabíamos que estábamos en una zona intraluminal, utilizamos el aterotomo Jetstream, y lo utilizamos porque pensamos que una trombectomía más sería compleja con algún otro de los sistemas endovasculares que tenemos de la trombolisis, por lo cual pues utilizamos este dispositivo y vean cómo pues de acuerdo al protocolo que vamos haciendo para usarlo, vamos ganando poco a poco territorio, cambiamos incluso el aterotomo por uno más pequeño para poder trabajar sobre los vasos tibiales, como pueden ver, para poder tener un mejor control. También hicimos punción pues de la arteria tibial posterior, de la arteria pedia, casi tibial anterior. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pues necesitamos tener la máxima revascularización. Recuerden que este es un paciente que es probablemente su última oportunidad en la vida de tener la opción de salvamento de extremidad, por lo cual, bueno, pues hacemos este abordaje de esta forma. Vamos teniendo recuperación de algunos territorios, como la arteria tibial, la arteria poplitea segunda y tercera porción. Tenemos una pequeña ruptura aquí de la arteria que pueden ustedes notar, pero hacia abajo vamos ganando territorio en la tibial anterior, en la tibial posterior, perdón, y después a través del abordaje de la punción de la tibial anterior logramos también recanalizar y logramos hacer también angioplastía de este segmento para tener al menos estos dos vasos. Hacemos nuevamente abordaje a la tibial posterior, la plantar lateral, y de forma secuencial vamos ganando territorio hacia la parte anterior del pie. De tal forma que, bueno, pues con el paso de los procedimientos, observamos que tenemos cada vez mejor perfusión, y aquella pequeña perforación que teníamos realmente se ve muy minimizada en imágenes posteriores. También tenemos ya prácticamente un sello de esa perforación, así que no nos dio mayor problema en ese sentido y tampoco nos preocupó. En la evolución, pues le hicimos al paciente a los 3 días una amputación transmetatarsiana de estos 3 dedos que ustedes ven, y con el paso de los días, pues obviamente de las semanas, la revascularización fue exitosa y la cicatrización pues fue bastante buena. Aquí ven cómo es un hombre joven y que incluso en esta posición pues no perdemos la circulación y tiene buena perfusión. Y pues cuando comparamos el antes y el ahora, pues en realidad vemos que es un caso realmente exitoso, en el cual, bueno, pues el paciente pues pudo haber incluso perdido más de la extremidad. ¿Qué sucedió en el seguimiento? Pues que la perfusión era buena abajo, pero el paciente se quejó de dolor en la rodilla, en el hueco popliteo, y pues se acuerdan de aquella perforación que les mostraba al principio con el aterotomo. Bueno, pues esta arteria, que pues es una arteria que había sido, recuerden, trabajada por vía quirúrgica, que le habían puesto un parche durante alguna de las trombectomías, y que nosotros utilizamos aterectomía y más las angioplastías, pues terminó por romperse y formar un pseudoneurisma, y este pseudoneurisma pues creciendo. Lo primero que hice fue una compresión un día con el ultrasonido, disminuyó como el 50%, y quitamos la anticoagulación que tenía, pero no le pudimos quitar la antiagregación por temor a que tuviéramos una isquemia nuevamente abajo, retrombosis, así que pues lo que hicimos fue ofrecerle al paciente cirugía. Es un segmento pequeño, y aquí pueden ustedes ver cómo en la arteriografía pues aparentemente no es tan amenazante este pseudoneurisma, a diferencia de lo que se ve en el ultrasonido, pero ya para entonces tenía trombo por la compresión que le habíamos hecho.
Y aquí abajo ustedes pueden ver que parece que hay una dilatación, pero mostramos las imágenes a su cirujano y nos dijo que pues en realidad había un parche aquí que probablemente sería esto. Creemos que esto se corresponde al parche a la angioplastía que le hicieron aquí con parche de vena safena mayor, así que bueno, pues le haremos seguimiento también en el futuro. Nos abocamos exclusivamente al seguimiento de esta lesión. De entrada, pues vean cómo recuperamos la circulación de una manera muy adecuada en tibial anterior y tibial posterior, de tal forma que pues, estamos satisfechos con esa evolución que tiene el paciente. Y decidimos colocar el stent Solaris por sus características de flexibilidad. Aquí vean cómo ocupamos un 6 milímetros por 40. Como de pronto resulta, el momento que uno lo está liberando es cuando nadie grabó el procedimiento y el técnico tampoco. Entonces, bueno, les pongo las imágenes cuando ya está prácticamente liberado sobre la imagen de roadmap. Aquí está en un gran zoom que vemos cómo está realmente de P2 hacia P3 la porción del stent. Y pues en el seguimiento, que es algo importante, aquí pueden ver cómo en la poplita primera porción, tercera porción, justamente en el sitio de flexión, el stent se mantiene bastante permeable a todo lo largo. Este es uno de los seguimientos que hicimos a lo largo de los 3 meses que lo hemos venido siguiendo. Lo operamos en marzo a este paciente y pueden ver cómo incluso con una flexión de 90 grados el stent sigue teniendo un flujo arterial muy adecuado. Y les pongo en este video cómo vamos pidiéndole al paciente que flexione la rodilla mientras vamos viendo cómo se adapta y mantiene esta conformación del stent hacia las diferentes flexiones y extensiones que hace el paciente, sin nunca perder su forma circular y mantenerse siempre en buena concordancia con los extremos distal y proximal de las arterias. Esto es, no crea un doblez en la arteria, porque no es un stent que se comporte de forma rígida en ese segmento, y es muy importante. Las velocidades de pico sistólico y toda la perfusión estuvo muy adecuada a lo largo de todo el tiempo que lo hemos seguido. Y bueno, pues para no llevar la plática a más largo, porque ya es tarde y probablemente habrá algunas preguntas. Yo, con toda sinceridad, les digo que estos son los únicos 2 casos en los que he utilizado el stent. Me parece que es un excelente stent autoexpandible de nitinol con PTFE, que no solamente cumple con todas las expectativas que uno espera en un stent de este tipo, que no es balón expandible, es un stent que tiene mucho más flexibilidad, que se adapta muy bien a la pared arterial, como han podido ver en estos 2 casos, y que bueno, pues por estas características que hemos platicado de sus propiedades físicas, pues disminuye la restenosis por una menor formación de no íntima, que está soportado esto solamente en estos estudios de laboratorio que nos hemos platicado, y que bueno, pues me parece una herramienta promisoria y muy versátil para el tratamiento de este tipo de lesiones. Algo que yo anexo a estas conclusiones también es que desde el punto de vista económico me parece que también es una gran ventaja que está por debajo del promedio de estas endoprótesis, que en realidad creo que en los últimos años han rebasado lo que debería costar una endoprótesis, un stent recubierto, y que nos limita mucho a poderlas utilizar de una forma más frecuente. Viene el stent de diámetros desde 6 hasta 9 y pues tiene longitudes de 40, 60 y 80, lo que lo convierte en stent bastante versátil para este tipo de arterias, con un perfil para 9 French en realidad en las 3 presentaciones. Y bueno, pues hasta aquí lo que puedo yo aportarles, y ojalá que pudiera responder alguna de las preguntas que tuvieran, algún comentario. Muchas gracias. Bien, ya nos están haciendo llegar algunas preguntas. Vamos a comenzar a mostrarlas en pantalla para que nos puedan ayudar a dar respuesta. Bien, esta pregunta la hace Néstor Murrieta. Nos dice: hola, doctor Muñoz, excelente presentación. ¿Cuál fue el mayor beneficio que le vio al stent? Gracias. Bueno, es un stent que tiene una navegabilidad muy fácil. Pasa por un introductor 9 French. Cuando tuve este caso, mi duda principal era el acceso. Yo no quería perder tiempo, tratando de hacer un crossover, entonces quise irme a la misma extremidad. Entonces, tener un 9 French introductor te permite entrar por la arteria femoral superficial, porque pues son como 3.8 milímetros más o menos lo que tiene de grosor. Entonces, eso también me parece que es bastante adecuado. Yo realmente estoy esperando los resultados de los estudios que se corran para tratamiento de estenosis. Me parecen muy prometedores. Habría que ver la permeabilidad ya a largo plazo de esto, porque me parece que este va a ser una opción muy importante en la enfermedad femoropoplitea para aumentar sus permeabilidades. Eso es lo que hay que esperar, los resultados.
También, como decía el doctor Escoto, tienes una perfecta visión de los extremos del stent y lo que a mí me sorprendió mucho fue la precisión de la colocación del stent. Gracias, doctor. Pregunta la hace Ruy Octavio Barbosa. En el lanzamiento del stent en la arteria de Popitlia, ¿se hace cualquier pliegue de rodilla? Muy bien, yo la pregunta. No sé si se refiere a si se puede desplegar el stent en las tres Sí, es como porciones. la liberación del stent en conjunto con pliegue de rodilla. Yo no sé, Ignacio, Pues yo realmente estoy haciendo una búsqueda en la bibliografía también. Es escasa lo que hay ahorita publicado, son case reports prácticamente. Entonces queda la duda justamente si sus propiedades serán útiles en enfermedades estenóticas de la rodilla. Considero que por las propiedades físicas teóricas y en la experimentación en animales debe de hacerlo así, pero no sé si tú encontraste algo. Yo busqué y no encontré una serie importante o algo de la bibliografía que referente a esto. no, en realidad yo los libero igual que cualquier otro stent no cubierto. No me parece que por las características físicas que tiene el stent debamos nosotros hacerlo de una manera diferente. Creo que una de las ventajas de esta alta flexibilidad del stent es que te permite que se mantenga bien en este tipo de situaciones adversas como son la flexión y la extensión. Y pues yo la verdad no recomendaría que se tuviera que hacer alguna maniobra que incluso pudiera poner en riesgo el hecho de que el stent se moviera o tuviera un despliegue inadecuado, ¿no? Yo pienso que este stent tiene un campo de oportunidad muy interesante en la enfermedad, en el origen de la arteria femoral superficial, en donde justamente por su forma de despliegue que tiene, su muy buena precisión de colocación, permitirá tratar con exclusividad la arteria femoral superficial sin empezar a tener la oclusión parcial de la profunda o que te sobrepases un poco el tratamiento, como sucede luego con el stent mimético, que por sus características de liberación lo hacen complejo precisar exactamente dónde vas a concluir el tratamiento. Entonces, esa es una de las características que yo le veo a este stent. La presión puede hacer un excelente trabajo en toda la arteria femoral superficial, desde el origen hasta su finalización. Así Gracias, es, yo doctor. también coincido contigo. Misma pregunta de Ruy Octavio, ya con mejor redacción. Si en la liberación del stent en la arteria Popitlia, ¿usted hace alguna flexión de la rodilla? A eso se refería. Lo que se hace es en relación a ver cómo queda, ¿no? O sea, si existe pliegues, ya entendí la pregunta ahora sí, no la comprendía inicialmente. Nosotros no lo hacemos de rutina, pero me parece que es un buen ejercicio, sobre todo al inicio para conocer el estrés. Gracias, doc. Vamos a pasar Sí, a... ahí sí es importante al final revisar cómo quedó, ¿no? Por supuesto, y como vieron en el ultrasonido, también incluso posterior es importante poner a prueba el stent y ver que no esté haciendo una oclusión. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pasamos a otra pregunta más. Alejandro Leiva nos dice, excelente plática, doctor. Por las características del stent, ¿este podría ser utilizado en fenestraciones? Yo creo que sí. Me parece que es un stent que te permite jugar con varias indicaciones. Por supuesto que los balones expandibles son la primera indicación en este tipo de situaciones, pero tanto para avanzar o ponerlo más hacia adelante de donde colocas el primero con un stent balón expandible, me parece que es una buena opción este stent para usarlo ahí, ¿eh? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. Robert nos dice, en la región Popitlia, ¿qué tanta experiencia y qué tasas de estenosis, trombosis y fracturas han notado? ¿Y en qué segmento de Popitlia lo recomiendan? No hay lo suficiente, creo, para contestar esta pregunta aún. Bueno, en función de los aneurismas poplitos que nosotros hemos excluido en este territorio, pues la verdad es que hay una experiencia amplia y sí hay otros stents que no solamente tienen también igual excelentes características físicas, sino tienen la prueba del tiempo y pues nosotros tenemos una experiencia importante en stents que también autoexpandibles recubiertos en ese segmento exclusivamente para aneurismas de arteria poplitea, ¿no? Para otro tipo de
de lesiones, a menos que fuera como esta, una pequeña lesión, un pseudoaneurisma como este, pues en realidad no creo que tengamos una posibilidad de tener una fractura, una trombosis importante, ¿no? Pero puede pasar. Muchas gracias, doctor. Pasamos a otra pregunta más. Paulo Rosario nos dice, ¿recomienda refuerzo interno con stent desnudo en casos de chimenea? Pues podría ser, si en el seguimiento o durante ustedes ven que tiene una estenosis, sí se podría, por supuesto. Lo hemos hecho cuando usamos el stent de Viaban, de pronto hemos puesto por dentro, lo hemos fertilizado con stents no cubiertos, pero en este caso, pues no, la verdad no lo hicimos. Hay que recordar que estas son dos pacientes que presentan dos condiciones, igual que el de José Antonio, muy adversas de pronto para el cirujano, ¿no? El primero, un aneurisma roto en la madrugada, en época COVID, donde los representantes salieron, y luego el otro paciente operado 3 veces, ya no quería que lo volviéramos a operar. Entonces, en realidad, estos casos como los que presenté, al menos el de la chimenea, pues lo que uno primero quiere es que el paciente salga vivo, y ya después te pones a corregir todo lo que te haya posibilidad de hacer, ¿no? Perfecto, gracias, doctor. Pasamos a otra pregunta más. Néstor Murrieta, doctor Escoto, excelentes casos. ¿De acuerdo a tus casos recomiendas usar guías de alto soporte? No es necesario. Creo yo que si vamos a trabajar sobre una arteria recta como la femoral superficial o la poplita del paciente en esa posición, me parece que no es necesario. Yo al menos lo hice con una guía hidrofílica y no de soporte, y la verdad es que avanzó bastante bien. Yo creo que no es necesario hacer un gasto extra en este tipo de situaciones. A lo mejor si van a pasar por alguna otra flexión, alguna otra arteria, me imagino, pues tal vez, por ejemplo, ahora que hicimos las chimeneas, pues sí utilizamos introductores largos de 70 centímetros, el introductor queda dentro de la arteria renal, ahí se empieza a colocar o a presentar el stent, después se retrae el introductor, pero pues tenemos una guía de soporte, que esa guía en realidad pues es la que mantiene el stent en la posición, ¿no? Pero para otros territorios probablemente no sea tan necesario. De acuerdo, gracias, doctor. Bien, parece ser que ya no tenemos más preguntas. Sí, son todas, doctores. ¿Algún comentario final que nos quisieran agregar? No, realmente estoy interesado en que se vaya teniendo más experiencia en estos stents y ver cómo resulta la patencia, la permeabilidad a largo plazo en estos stents. Muy interesante. Sí, igual yo creo que la experiencia va a ir permitiéndonos ver cuál es la verdadera aplicabilidad que tiene. Me parece que de entrada son las mismas que tienen otros stents que están ya en el mercado, y pues obviamente creo que tiene ventajas sobre otros que van a permitir pues que se tenga una mayor experiencia de inicio, ¿no?, en el mercado de nuestro país. Nada más, muchas gracias por la invitación y por la atención que han tenido hasta estas horas. Muchas gracias, doctores. Agradecemos la participación a todos nuestros asistentes a este webinar y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Muñoa y al doctor Escoto por su excelente participación en este webinar. Por último, invitamos a nuestros asistentes médicos a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión, y también los invitamos a que estén pendientes de los próximos webinars. Hasta luego.